Bueno, el control de razonabilidad es básicamente el control de constitucionalidad, ¿no? Es decir, cuando una norma se dicta y los jueces tienen que resolver un caso concreto, si se advierte o está planteado en el caso que esa ley podría ser contraria a la Constitución, tienen que ejercer ese control de razonabilidad y determinar si efectivamente la aplicación en el caso concreto de una ley puede devenir en una situación o una afectación de un derecho constitucional. Para hacer ese proceso de revisión de las leyes, los jueces y la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tienen determinados parámetros o estándares que se aplican según el ámbito de derechos en el que se debata la cuestión. Entonces, es importante saber o conocer cuáles son esos estándares, cuáles son esos criterios que tiene la Corte a la hora de ejercer el control de razonabilidad, porque eso permite, primero, dar una mayor seguridad jurídica, tanto para los jueces, que tienen que, de alguna manera, alinear sus resoluciones en principio a lo que resuelve la Corte Suprema, y también para las personas en general que saben a la hora de cuestionar una norma si ese criterio va a ser avalado o no por la Corte Suprema. Bueno, el control de convencionalidad es un poco la misma tarea, pero incorporando a la Constitución todo el bloque de constitucionalidad y todos los tratados internacionales que a partir de la reforma del año 94 de la Constitución tienen jerarquía constitucional. Entonces, hoy el control de constitucionalidad, en realidad, debería incluir el control de convencionalidad y también analizar si una determinada norma o acto, además de no contrariar algún derecho de la Constitución, sino también que puede contrariar un derecho que está reconocido en algún tratado o en algún pacto o en alguna declaración de derechos humanos. El caso Fontevecchia, viene de hace varios años, fue una sentencia que dictó en su momento la Corte Suprema, donde en definitiva admitió el reclamo que había hecho el expresidente Menem en contra de Fontevecchia y la editorial Perfil, que era la revista Noticias, por ciertas manifestaciones que entendió violaban el derecho a la intimidad del expresidente Menem. Ese caso fue llevado por Fontevecchia y D'Amico y editorial Perfil a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dictó una sentencia básicamente diciendo que en ese caso se había violado el derecho a la libertad de expresión de los actores, digamos, de los que habían sido demandados en el caso. Y entonces, de alguna manera, resuelve u ordena al Estado argentino que publique la sentencia que dictó la Corte Interamericana, y en un punto que es el que suscitó la controversia con una posterior sentencia de la Corte, dispuso que el Estado argentino debía dejar sin efecto la sentencia que había dictado, ¿no?, como máxima instancia judicial del país. Ahí surgió, algunos lo plantean como un contrapunto, otros quizás lo encuadran dentro de lo que es un diálogo jurisdiccional entre las dos cortes, la Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo cierto es que la Corte Suprema, cuando tuvo que resolver si dejaba sin efecto en función de la manda que había ordenado la Corte Interamericana, dispuso que en realidad eso no podía cumplirse porque la Corte Interamericana no tenía atribuciones específicas que surgían de la Convención para funcionar como una especie de cuarta instancia y de ese modo poder revocar u ordenar revocar una sentencia que había sido dictada en un proceso distinto, con otras partes. La Corte Interamericana, de alguna manera, si bien hace algunas manifestaciones, termina diciendo que esa forma de dejar sin efecto la sentencia podía cumplirse de otros modos, como por ejemplo dejando una inscripción en la sentencia de la Corte que esa decisión había sido declarada en contra de la Convención por la Corte Interamericana. Y eso fue lo que finalmente la Corte terminó haciendo, y de esa manera, de alguna manera, quedó saldado el conflicto o el problema. Algunos lo plantean como que esto implicó algún cambio en la jurisprudencia de la Corte, en cuanto a que la Corte podría hoy estar yendo hacia un lugar donde las sentencias de la Corte Interamericana no serían tan obligatorias como se ha reconocido en otros precedentes. Yo creo que eso no es así, digamos, yo no veo que haya un cambio así. Quizás hubo un contrapunto, una aclaración sobre un punto muy específico, que era si se podía o no mandar a revocar una sentencia, pero de ninguna manera se ha puesto en duda o en tela de juicio o se ha cuestionado el rol que cumple la Corte Interamericana y la autoridad de sus sentencias.